Hola, en este encuentro vamos a hablar y vamos a desarrollar la evaluación en Moodle a través de cuestionarios. Y vamos a ver las diferentes opciones y características que tienen estos cuestionarios. Vamos a trabajar con el banco de preguntas y también vamos a visualizar la manera de hacer un seguimiento cuando incorporamos a los cuestionarios como medio de evaluación. Hoy con la voz un poco difónica, ¿sí? Pero bueno, con todas las ganas de continuar en este trayecto formativo para poder prepararnos de manera óptima y brindar así la mejor enseñanza dentro de lo que es la virtualidad. Si bien la evaluación de por sí tiene algunas características que requieren de nuestra atención y de nuestro cuidado, no es exclusivo de la virtualidad, sino que también en la presencialidad tenemos que tener algunos criterios, algunos cuidados y bueno, también desde Moodle lo podemos hacer. Hoy vamos a ver diferentes configuraciones para poder, vamos a decir, reducir la vulnerabilidad en cuanto a comportamientos no éticos. Recordemos también que eso forma parte de la enseñanza en valores, forma parte de lo que es la ciudadanía digital, en donde las personas tenemos que actuar con responsabilidad, con un criterio y también asumiendo las consecuencias de nuestros actos dentro de un entorno virtual. Entonces, repito, trabajemos mucho en valores y conozcamos mucho también las herramientas tecnológicas para que esta conjunción de tecnología juntamente con el uso ético nos pueda llevar a mejorar entonces la calidad educativa y también a la formación propia del futuro egresado. Como bien les decía, Moodle ofrece un sistema que es robusto, que es versátil, ¿sí? Se puede adaptar de diferentes maneras para poder crear, gestionar y aplicar evaluaciones digitales. Vamos a aprender cómo podemos optimizar este trabajo, importando de manera masiva también preguntas e incorporándolas a nuestro banco de preguntas. Bien, entonces, el banco de preguntas es un lugar en donde, como la imagen más o menos lo indica, se archivan o se guardan las diferentes preguntas con respuestas, ¿sí? En donde opciones de respuesta, donde una sola suele ser la correcta, aunque esa versatilidad que mencionaba en el slide anterior hace que también podamos tener más de una respuesta correcta, ¿sí? En el caso de ser necesario. Y en cuanto a categorías, fíjense cómo cada lugarcito está, bueno, es un archivero que nos da la pauta de que lo podemos organizar. Efectivamente, esa organización se puede dar a través de unidades de desarrollo, también puede ser nivel de complejidad que nosotros queramos darle a las diferentes preguntas, un nivel de dificultad básico, medio, avanzado, dependiendo de cómo nosotros, desde nuestra perspectiva humana y docente, queremos organizar nuestros datos, nuestro banco de preguntas. Bien, vamos a crear entonces categorías dentro de nuestro banco para poder agrupar de manera más didáctica las preguntas, ya sean por unidades, por temas, como bien les decía, por niveles de dificultad. Y esta organización no solo nos va a facilitar encontrar las preguntas cuando las necesitemos, sino que también permite también que nosotros podamos reutilizar en múltiples cuestionarios sin duplicar esfuerzos. Es decir, si realizo una vez bien mi banco de preguntas de una unidad específica, después ya las tengo disponible para poder trabajarla en otras oportunidades. Mientras más nutrido esté mi banco de preguntas, mayor posibilidad voy a tener para
ofrecer también diversidad en cuanto a preguntas aleatorias, al azar, una serie de posibilidades que van a hacer de que en poco tiempo yo no tenga, como maestro, como docente, no tenga que dedicarle un tiempo extra a esto, sino que una vez armado de manera correcta, entonces ya voy a poder reutilizar. Las sugerencias, como bien les decía, la categoría por temas podría ser por área temática, matemática, historia, ciencias, unidad 1, unidad 2, unidad 3, ¿verdad? También puede ser por niveles de dificultad, algunas preguntas que sean así como que muy básicas para iniciar o de repente para las diagnósticas, las formativas. Intermedias y avanzadas podrían ser también para exámenes sumativos, si así lo consideramos. Repito, esto depende del criterio de cada docente. La reutilización eficiente es otra característica en donde esta pregunta puede utilizarse tanto en exámenes parciales, finales o prácticas. Bien, y en este sentido nosotros tenemos también la posibilidad de hacer una importación, en este caso, importamos preguntas de manera masiva. ¿Qué significa esto? Significa que en un archivo plano de texto nosotros podemos generar, por ejemplo, 50 preguntas ayudados, por ejemplo, con inteligencia artificial. Nosotros chequeamos esas preguntas si efectivamente se ajustan a los temas que nosotros desarrollamos y la manera en la cual enfocamos. Y entonces este archivo con múltiples preguntas podrá ser subido de una sola vez dentro del banco de preguntas. Les voy a mostrar en la parte práctica cómo se realiza esta importación masiva de preguntas. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta de que existen también tipos de preguntas compatibles. Opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta y preguntas numéricas y de emparejamiento serían los tipos de preguntas que podemos realizar. Esto de arrastrar y soltar no lo podemos hacer, no podemos subir archivos y eso, ¿verdad? Esos serían los tipos como que limitados. En cuanto al creador del contenido, podemos utilizar un bloc de notas, es decir, Notepad, o también podemos utilizar cualquier otro entorno que nos permite editar, ¿sí?, un archivo de texto, repito, pero que soporte algo que se llama UTF-8. Esa es como que la característica técnica que tiene que tener el archivo para que pueda ser subido al Moodle. También les voy a mostrar cómo hacerlo. En cuanto a las sintaxis, es muy simple. Entonces no hay demasiadas complicaciones. Y la importación es instantánea o es inmediata, se importa directamente al banco de preguntas de Moodle. Entonces, repito, esto puede ayudarnos a una mayor eficiencia y también puede ayudarnos a que esté libre de errores nuestro banco de preguntas, ¿sí? Bien, continuemos. Esta creación y edición de preguntas en Moodle entonces se puede dar a través de un método, un modo manual que sí tiene un control total, pero también nos lleva un poquitito más de tiempo. Sin embargo, el método de importación nos da mayor velocidad, ¿sí? Pero bueno, hay algunas cosas, como ya les había dicho, que se limitan. No todos los tipos de preguntas lo podemos realizar en estos formatos, pero tenemos que tomar una decisión, ¿sí?, de cuál es la finalidad de nuestro test de tipo cuestionario. A lo largo del semestre podemos darles otros tipos de trabajos a nuestros estudiantes, pero para el cierre de una etapa podríamos utilizar entonces el cuestionario como una herramienta evaluativa
en donde podemos verdaderamente ahorrar tiempo y también trabajo. Desde el método manual nosotros podemos, repito, utilizar la inserción de imágenes, de audio, de vídeos. Podemos utilizar el texto enriquecido con un editor de HTML para los colores, para los tipos, para la negrita, cursiva, subrayado. Y sin embargo, cuando utilizamos el método de importación, la carga masiva de 50 o más preguntas en un minuto es lo más interesante que nosotros podemos lograr con eso. También tenemos un mismo formato, entonces todas las preguntas están formuladas con el mismo estilo, lo que permite a la vista una uniformidad, ¿no? También podemos editar después de importar si es que necesita ajustes y podemos agregar multimedia, pero tras la importación. En la importación no podemos utilizar imágenes o multimedias, pero después de la importación sí podríamos editar e incorporar estos elementos. Bien, en cualquiera de los dos modos o de los dos métodos, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener una retroalimentación inteligente, también que nos va a permitir, ¿verdad?, configurar mensajes que sean personalizados para respuestas correctas e incorrectas. Entonces, en ese momento ya se realiza la retroalimentación efectiva o retroalimentación inteligente y nos ahorramos las revisiones de los exámenes. Las ponderaciones flexibles, es decir, asignar diferentes valores de puntos a cada pregunta según la complejidad o la importancia en la evaluación, también es una característica, aunque dentro de la perspectiva de la evaluación, cada indicador tiene que tener un punto por cada logro. Luego se puede plantear el grado de logro, o de repente si es que para llegar a un resultado habría que pasar por otros procesos o actividades más pequeñas para poder obtener ese punto, ¿sí? Podemos tener penalizaciones estratégicas. ¿En qué consiste eso? En restar puntos cuando las respuestas proporcionadas por el estudiante son incorrectas. Esto permite desincentivar las respuestas al azar, es decir, el probar nomás por probar. Avanzamos un poquitito más para poder avanzar también hacia la parte práctica. Hablemos de lo que es la configuración del cuestionario Moodle, que tiene al menos, en realidad tiene muchas configuraciones. Acá hay solamente 4, de las cuales vamos a ver también. Aquí solamente tenemos 4, pero lo vamos a desarrollar de mejor manera en la parte práctica. La temporalización va a definir las fechas de apertura y cierre, en donde también se establecen los tiempos para poder completar el cuestionario y el programa de disponibilidad de manera automática. Las configuraciones en cuanto a calificaciones nos va a permitir, por ejemplo, darle la posibilidad que sea un solo intento, o de repente 2 o 3, o de manera ilimitada también. También el método de calificación podemos definir, el mejor puntaje vamos a suponer que yo aplico una evaluación formativa y les digo, tienen 3 intentos para poder realizar el cuestionario. Y de los 3 intentos, el mejor puntaje va a ser el que queda con ustedes. Sin embargo, podría decirles, tienen 2 intentos y el último va a ser tomado como nota final. Entonces también, o el primero o el último, dependiendo de nuestro criterio docente. También podemos establecer una nota mínima para aprobar. Entonces, en el mensaje de retroalimentación ya le sale al estudiante esa información que dice que aprobó o no aprobó ese examen en particular, ¿sí? Después tenemos el esquema de presentación, cuántas preguntas van a ir por páginas, si va a tener un orden fijo o va a ser aleatorio, etc.
Y el comportamiento en cuanto a si esta retroalimentación que les había mencionado se va a dar al instante después de haber entregado el examen o en un horario X. Por ejemplo, yo digo, bueno, después de las 5 de la tarde van a poder ingresar a mirar los resultados de sus exámenes, qué hicieron bien y qué hicieron mal, ¿verdad? Dependiendo de cómo nosotros lo configuremos. Existe la posibilidad dentro de esa característica de flexibilidad y adaptabilidad que presenta Moodle entonces. En cuanto al seguimiento de control para los estudiantes, nosotros tenemos una visibilidad total dentro del proceso evaluativo. Cuando nuestros estudiantes inician a rendir, ya nos permite ingresar también nosotros en el rol de profesor para ver quién inició el cuestionario, en qué hora lo inició, con el minuto, con el segundo, qué número de preguntas ya está realizando. Vamos a suponer que son de 10 preguntas mi cuestionario, y yo veo, por ejemplo, que Juan Pérez está recién en el 2, ¿sí? O que María López está en el número 7, etc. Entonces también se puede ver el avance e incluso ver si María está en el 7, cuántos bien y cuántos mal ha hecho hasta ese momento, ¿sí? Entonces un ratito para atrás, ahí está. Ese monitoreo activo también nos permite generar los informes que yo acabo de mencionar de todos los tipos, y también para poder realizar ajustes pedagógicos, porque vamos a detectar cuáles son los puntos que la mayoría no logró o que todos han logrado, etc. Entonces nos proporciona información para que nosotros podamos tomar decisiones basadas en datos o en información. Bien, entonces acá vamos a tener un ejemplo práctico. Para eso yo voy a detener la presentación y voy a ir a la plataforma, ¿sí? Para poder iniciar entonces con este proceso.